Entrar en el Vaticano es comenzar un viaje a un lugar extraordinario. Sus fronteras no solo delimitan una de las zonas con mayor densidad y riqueza artística del mundo. También aquí se da esa insólita combinación de historia, cultura, política y religión que convierte cada visita en el principio de una aventura fascinante. Tengo la suerte de experimentarlo cada mañana cuando llego al trabajo. Ando por los mismos lugares por los que paseó Nerón. Paso junto a la explanada donde intentaron asesinar a un papa, o me detengo en la roca sobre la que coronaron a traición a Carlomagno. Saludos amigos, bienvenidos una semana más. Estamos aquí en 49 o más y vamos a proponerles un día más una lectura interesante, curiosa que leer. Y lo hacemos con un buen amigo que nos acompaña como siempre, Antonio Rubio Muga. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos, un programa más. Bueno, esta vez con un libro curioso, yo diría curioso, que puede despertar, pues sí, eso valga la redundancia, muchas curiosidades, aquellos que sean amigos de, no digamos nada, de esta gran ciudad, ¿no? De una gran ciudad como es sin duda Roma, ¿no? Sí. El Vaticano como nunca te lo habían contado, que es un libro de Javier Martínez Brocal. Sí. Granadino, nacido en el año 1978. Lo vamos a ir viendo, es un periodista, escritor y que reside en Roma desde hace 13 años, desde el año 2003. Y dirige la agencia de noticias Rome Reports y colabora con diversos periódicos, que en España con el ABC, y ha cubierto la última década del pontificado de Juan Pablo II, estuvo en los dos cónclaves posteriores y también los viajes de Benedicto XVI y ahora también del Papa Francisco. Dirige en Roma un semanario para toda América, El Mundo Visto desde el Vaticano, y autor de un bestseller, El Papa de la Misericordia, que ha sido un éxito editorial pues tanto en España. Es un libro, ya digo, muy curioso porque nos habla de, no es una guía de viajes, ni mucho menos, es mucho más sobre lo que es la Basílica del Vaticano. Yo creo que es un libro al que le gusten las anécdotas, los datos, pues es un libro que hay que leer sí o sí, y no solamente leerlo, sino incluso estudiarlo, porque hay datos que luego nos servirán para cuando viajemos, pues descubrir muchas anécdotas. A eso iba, que un poco que muchas de estas anécdotas o de las historias que hay aquí en torno a San Pedro, que van a ver los espectadores que vamos a estar permanentemente hablando de la Basílica de San Pedro, ¿no? Te dan ganas de, en nuestro caso, por ejemplo, que ya hemos estado, de volver. Sí, de volver. De ir viendo un poco, ¿no? Cantidad de sitios que aparecen aquí y de historias concretas, ¿no? Claro, ese es el tema. No es una guía de viaje, ni mucho menos, no es una literatura de viaje, es simplemente, como él dice al comienzo, pues intentar acercar a las personas que viajan a Roma lo que es la Basílica de San Pedro en mayor conocimiento para apreciar todo lo que eso supone. Bueno, nos adentramos un poquito en el arranque de este libro, que es así un poquito ya curioso de entrada, ¿no? El arranque porque, él se retrotrae a Alemania en concreto, ¿no? Sí, porque llegamos al Vaticano y aquello para el autor es una mezcla de religión, de cultura, de política, de historia, es una combinación de todos esos factores y la gente muchas veces va y no sabe lo que encuentra allí. Y él narra la anécdota que le pasó una vez en una feria que le mandaron a Baviera, a Alemania, y resulta que estuvo en la mejor cervecería del mundo y se pidió una botella de agua. Entonces es algo que se va a repetir toda su vida. Dice, y puede ser que algunos peregrinos, diversas motivaciones a la hora de viajar a San Pedro, pues le pase eso, de que vaya allí a Roma, entre incluso en la Basílica de San Pedro en el Vaticano y no sepa lo que hay allí. Y es como haber estado en esa cervecería y haberse tomado un vaso de agua. Ahí empieza. Bueno, y a partir de aquí, bueno, él empieza haciendo una especie también de, no sé si llamar excursus, ¿no? En torno a la figura de Pedro, sí, ¿no? Que se entiende porque, bueno, vamos a hablar de la Basílica de San Pedro, ¿no? Sí, una basílica dedicada a este personaje San Pedro, con fuerte carácter espiritual, esa fuerza para la Iglesia, un hombre pues que supo lo que era el perdón por parte de Dios, un hombre que supo no quedarse en sus errores, sino que supo también ocuparse de aquellos que necesitaban su ayuda. El pescador de Palestina, cual su hermano se le presenta a Jesús, el hijo de Jonás, nacido en Besaida. No olvidemos nunca esa dimensión. El libro pues también tiene esos matices espirituales, aparte de las anécdotas. El que lo ha escrito es una persona de iglesia. Cuando lo lees te das cuenta de que el autor es una persona creyente. Pedro, un hombre que se enfada,
un hombre que se mueve por impulsos, un hombre también que se divertía, un hombre que niega a Pedro, pero un hombre sobre todo que va a marcar una confesión, la confesión de quién dice la gente que soy yo, y que vosotros quién decís, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso va a ser un antes y un después, y el autor quiere partir precisamente de quién es Pedro, de esa realidad, de ese momento, de esa confesión, para desde ahí pues arrancar todo lo que es el libro. Haciendo un poquito de historia, que es por donde empezamos, ¿no? Hacemos un poquito de historia y nos vamos a bueno, lo que motiva realmente lo que será luego pues, esa gran basílica de San Pedro que hoy podemos contemplar. Y que podríamos decir no es, no sé si es correcto decir esto, no es la original, no es la primera basílica. ¿No? Esta basílica actual fue inaugurada en el año 1626, 120 años de obras, lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del programa, pero la anterior data del siglo IV, y una basílica que estuvo en pie durante 1200 años, la basílica constantiniana del emperador Constantino, y no sé, aquella famosa anécdota de que el año 312, la batalla sobre el puente Milvio, que va a cambiar los destinos, podríamos decir, de la Iglesia y de la humanidad. Esa batalla que el emperador Constantino gana, y entonces decide construir pues, una basílica, gracias a esa ayuda divina que le ha llevado a ganar la batalla contra Magencio, pues construir esa basílica. Una basílica que comenzarán las obras en el año 319, 7 años después de la batalla, y que va a durar 30 años. Muchas veces la gente se pregunta, ¿pero realmente la basílica está construida sobre la tumba de San Pedro? San Pedro murió mártir en una de las 7 colinas de Roma, en la colina vaticana, sobre la que estaba el circo romano. Para que nos hagamos una idea, Constantino, cuando decide construir la basílica en honor a San Pedro, pues tiene que limpiar completamente toda la colina, suponemos lo que eso conllevaba de trabajo. Hoy en día, pues las máquinas que tenían entonces, prácticamente a mano, pues construye una primera basílica que para aquella época ya tenía 120 metros de largo por 65 metros de ancho y 32,5 de altura. Una basílica en la cual cabían cerca de 4.000 personas, tremendo, tremendo. Y esa basílica estuvo en pie pues hasta el siglo XVI. Bueno, y luego ya se retoma, digamos, podríamos decir, el proyecto. Nicolás V, el Papa Nicolás V, allá por el año 1451, decidió pues construir una basílica mayor, pero bueno, murió y sus sucesores, los restos de los papas siguientes, lo dejaron un poquito ahí aparcado. Tuvo que ser 50 años después, el Papa Julio II, cuando decide ya tomar cartas en el asunto y encarga a Bramante, en el año 1506, derribar esa basílica, 120 metros. Nuestra catedral tiene 123 metros, era casi como la catedral, construida en el siglo IV, pues derriba toda esa iglesia. ¿Y qué sucede? Que muere Bramante. Pero mira por dónde tenemos la suerte de que apareció allí un tal Miguel Ángel Buonarroti, y entonces va a tomar la construcción de la basílica. Él la va a construir y va a ser el gran Bernini, lo vamos a ir viendo poco después, el que la va a recubrir y el que va a dar pues toda esa grandiosidad al interior de la basílica. Bueno, nos salimos de la basílica ahora, y si nos salimos y mentalmente las personas que nos veis en casa nos situamos en la plaza de San Pedro, pues una de las cosas que llama la atención cuando estás en la plaza de San Pedro, aparte de, bueno, la plaza en sí, que es espectacular, pues es el obelisco en medio de la plaza. Los romanos eran muy amantes de los obeliscos. De hecho, en Roma, en la ciudad, hay 33 obeliscos, de los cuales 10 son egipcios, y este es uno de ellos. Este obelisco data del año 3000, tiene 3.200 años, el obelisco, Mide 25 metros de altura y pesa solamente 350 toneladas. Entonces, César Augusto, en Heliópolis, se lo trajo. En el año 30 lo trasladó a Alejandría. Y 70 años después, el emperador Calígula se lo trajo a Roma. Tuvo que construir unos barcos especiales y apareció en el puerto de Ostia, y ahí, a través del río Tíber, llegó a Roma. Lo colocaron en el circo, pero mira por dónde, cuando construyeron, años después, la primera basílica constantiniana, se quedó fuera del circo. Entonces, resulta que ahí se quedó fuera, aparcado. Un gran predicador, Fray Félix de Montalvo, fue a Roma, invitado por el Papa para dar charlas, ejercicios, y no se le ocurrió otra cosa que decir: si un día me hacen Papa, lo primero que hago es trasladarlo al centro de la plaza. Se había quedado un poco desplazado. Y mira por dónde la Iglesia quiso, el Espíritu Santo, que en el año 1585 ese
Fray Félix Montalvo se convirtiera en el Papa Sixto V y realmente decidió trasladarlo. ¿Cómo? Se habían perdido ya. Eso iba a decirte, porque... Se habían perdido cómo lo trasladaron al principio. Claro, los egipcios los construían, los tenían que mover, aquello ya se había olvidado. Entonces tienen que encargar a unos ingenieros para trasladarlo, una sola pieza, 7 meses en proyectar la operación, 4 en prepararla, varios días para desplazarlo 250 metros, no estamos llevándolo de un sitio a otro muy lejano, varios días y 2 días en alzarlo. Hay una anécdota, trabajaron 900 obreros y 75 caballos, y para levantarlo casi el doble de caballos. El día que lo iban a levantar, pues empiezan a levantarlo, y una anécdota muy curiosa, las sogas empiezan a quemarse, empiezan a calentarse, a punto de romperse, lo que hubiera supuesto una gran catástrofe, no solamente pues se rompía, sino por la cantidad de obreros que hubieran muerto, hubieran perecido. Y mira por dónde, había allí un naviero, Benedetto Bresca, y no se le ocurrió otra cosa que decir, echen aguas a las sogas. Las sogas con el agua se enfriaron y eso sirvió para que no se rompieran. El Papa le dijo, bueno, el Papa Sixto V, te concedo lo que tú quieras, pídeme lo que quieras. ¿Y qué le pidió? Algo muy curioso, el monopolio de las palmas del Domingo de Ramos de la ciudad de Roma. Y llega hasta hoy. El único que puede vender palmas en Roma el Domingo de Ramos es la familia de Benedetto Bresca. Algo curioso. El Papa Sixto V, en la parte de abajo, mandó labrar, Sixto V, pontífice máximo, hizo que el obelisco vaticano, antes dedicado a un culto impío, con gran esfuerzo se pusiera junto a la tumba del apóstol, año 1586, segundo del pontificado. Eso está grabado en su base. Bueno, curioso, ¿no? Nos salimos sí. O nos quedamos ahí, ¿no? En la plaza, porque creo que la plaza de por sí, te decía yo antes, es verdaderamente espectacular. La obra, lo que significa la obra con su columnata, y tenemos una típica imagen, ¿no? Es verdaderamente impresionante. Es curioso, dice el autor, ponerse 20 metros detrás del obelisco y contemplar esa plaza, una plaza que fue Bernini el que la proyectó, una plaza que empezó en el año 1557 y terminó 10 años después, tenía que estar terminada. ¿Qué pensaba? Pues cuando la proyectó Bernini, como una madre que abraza al hijo, y también el dolor sereno de la madre. Es curioso esa plaza. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la cantidad de columnas que tiene la plaza, cuando uno ve pues esa fachada, Carlo Maderno fue el que la proyectó, y una plaza que no tiene nada que ver con la que había en el siglo XVII, aquella plaza que había pasadizos que llevaban desde la propia plaza hasta el castillo de Sant'Angelo. Cuando le hicieron pedían que no se rompiera esa simetría, una plaza que tenía en aquel siglo XVII 10 metros de desnivel desde el comienzo de la plaza hasta la entrada del Vaticano, que está compuesta por 84 pilares y 284 columnas. Y arriba del todo, esos santos que vemos, hay 140 estatuas de santos que miden 3,5 metros, la mitad de los 13 santos que están en el frontal. En la fachada hay 13 santos que son Jesucristo, y que es San Juan Bautista y los apóstoles. No está Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro está dentro. Un dato muy curioso. Hay gente que se piensa que son los 12 apóstoles y Jesús no. Jesús, Juan Bautista, el resto de los apóstoles, y que invita a pasar dentro. A pasar dentro, sí. ¿no? Los adoquines, se calcula que hay unos 2 millones de adoquines en toda la plaza, y se pusieron después, se pusieron en el año 1817, adoquines de entre 10 y 12 centímetros, 2 millones. Bueno, hablar de la plaza de San Pedro, para muchas personas que nos están viendo, es hablar de un montón de acontecimientos que suceden allí, ¿no? Sin ir más lejos, pues, bueno, en la actualidad, ¿no? Pues el sínodo, por ejemplo, tendrá ha tenido acontecimientos importantísimos ahí, la clausura del sínodo en la plaza de San Pedro, etcétera, ¿no? Pero, como digo, hay como momentos emblemáticos que han quedado para la historia y están vinculados a la plaza de San Pedro. Y estoy pensando en el atentado, por ejemplo, ¿no? Al Papa Juan Pablo II, que aparece aquí reflejado por el autor. Sí, aquel día 13 de mayo del año 1981, a las 17 horas y 17 minutos, pues el terrorista turco Ali Aska dispara al Papa. Hay en el suelo de esa plaza hay un escudo, el escudo de Juan Pablo II, recordando. Curioso porque fue una religiosa que estaba allí, Letizia Giudici,
la que fue capaz de capturar rápidamente, le cogieron a Aliasca, y allí, en esa plaza, que es geopolíticamente el comienzo de lo que es el Estado del Vaticano, pues sucedió este acontecimiento. Para recordarlo, pues no solamente esa placa en el suelo, sino que el Día de la Inmaculada, de ese año 1981, se puso también un mosaico de la Virgen Madre de la Iglesia, Mater Ecclesia, en la fachada del Palacio Apostólico. Ese mosaico que debajo se puso el escudo el escudo del Papa y su lema, Totus Tu. Un mosaico promovido pues por un monseñor español. Vio esa idea, le pareció bien, un arquitecto lo diseñó y se puso allí, recordando ese momento tan especial dentro de la iglesia de la plaza. Bueno, y también hablar de la Plaza de San Pedro y de acontecimientos que suceden en la Plaza de San Pedro nos lleva a otros personajes emblemáticos en el Vaticano, que es la Guardia Suiza, la Guardia del Papa, y a ellos les dedica también unas páginas el autor. Sí, empieza diciendo que toda la gente dice, bueno, el traje que lleva la Guardia Suiza es un diseño de Miguel Ángel. No, el traje que llevan es un diseño del año 1914, relativamente hace poco en el tiempo, y lo diseñó un comandante, Jules Repon. Bueno, se fijaría, probablemente, dice el autor, en el fresco de Rafael, la expulsión de Leodoro del templo, color amarillo y azul, que es el escudo de la familia a la cual pertenecía Julio II, que fue el que empezó el Papa Guerrero y que fundó esta Guardia Suiza en el año 1506, y el color rojo, que es el escudo de los Médicis, que recordaba al Papa Clemente VII, al que salvaron durante un momento importante, que no es otro que el saqueo de Roma, la Guardia Suiza. Es una curiosidad también, durante 10 días Roma fue saqueada. El viernes 6 de mayo del año 1527 hubo un enfrentamiento entre el Sacro Imperio Romano, al frente del cual pues estaba Carlos V, y la Liga de Cognac, que entonces estaban Francia, Milán, Venecia y Florencia. Clemente VII se alía a esa Liga de Cognac y mira por dónde pierden. Pierden la batalla, pierden la guerra, y ¿qué sucede? Que no había dinero para pagar a los vencedores del otro bando, del bando del Sacro Imperio Germano, que eran soldados españoles y soldados alemanes. Muchos de ellos alemanes eran protestantes. Eso es un dato importante. Entonces, como no había dinero, pues decidieron saquear Roma. Durante 10 días, 19.000 soldados arrasaron Roma, levantaron, incluso profanaron la tumba de los papas. Hubo 12.000 muertos durante esos días, y Clemente VII se tiene que refugiar en el castillo de Sant'Angelo y al final se tiene que rendir. ¿Cómo sería el tema? Que Carlos V vistió de luto toda su vida en señal de duelo y de pedir perdón al Papa por las atrocidades que habían cometido su ejército en Roma. Bueno, y si hablábamos antes de cómo impresiona la plaza cuando estás ahí, pues si das un paso hacia adentro, cuando ya pasas, ¿no?, a lo que es la basílica, pues es también simplemente verte allí en la nave central, yo me estoy imaginando ahora mismo, pues es también realmente impresionante, porque tienes la sensación de estar en un sitio grandioso. El autor, claro, llega a decir que a la entrada, párate un poquito, mira para percatarte de las dimensiones del lugar en el que estás. Al comienzo, una enorme losa roja de 2 metros y 6 centímetros de diámetro, que es una losa roja que estaba en la basílica primitiva, en la basílica constantiniana, pues allí está puesto. Entonces, en esa basílica, sobre esa enorme rosa roja, el 25 del mes de diciembre, el día de Navidad del año 800, fue coronado el emperador Carlomagno. Es un dato curioso, porque le coronó el Papa León III. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Papa era superior al emperador y por eso le coronó. Algo que posteriormente, siglos después, Napoleón no va a consentir en París. Él va a quitar la corona al Papa para ponérsela a sí mismo, dando a entender que él está al mismo nivel, por lo menos, que el Papa. Una basílica enorme que mide 186 metros de largo, la otra medía 120. Si añadimos el pórtico de la fachada, 218. Tiene 58 metros de ancho y 45 de altura. Hay 778 columnas, 395 estatuas, 135 mosaicos, 45 altares y 11 capillas. Tremendo. Puede dedicar días a contemplarla. Bueno, y como nosotros no tenemos mucho tiempo, y si nos detuviéramos dentro de la capilla en momentos o lugares especialmente singulares, pues ya digo, nos darían para hacer unos cuantos programas. Sí. Como eso no lo podemos hacer, pues claro, creo que no puedes dejar de hablar, y no lo hace el autor, por eso lo hacemos nosotros,
pues cuando pasas a la capilla, estoy recordando ahora mismo así mentalmente a la derecha, Sí. pues una imagen preciosa que es la de la Piedad. La capilla del Crucifijo, que se llama, ahí está colocada la Piedad de Miguel Ángel, una estatua que le encargó un cardenal francés, Jean Villeray, para decorar la tumba de la hija de San Pedro, Santa Petronila. Y entonces él la realizó simplemente en 12 meses. La terminó el 24 de agosto del año 1499. Digo esto porque tenía 24 años. Algunos dudaron de su autoría y por eso él la firmó. Por lo visto es la única estatua de Miguel Ángel que está firmada. Y tuvieron que pasar unos cuantos siglos, hasta el año 1749, que no se puso en el lugar actual. ¿Qué pensaba Miguel Ángel a la hora de hacer eso? ¿Por qué ese nombre? Hay muchas interpretaciones. Él le gusta, al autor, elegir que le gusta la pietà, porque la pietas era el dinero que se pagaba para rescatar a un esclavo en Roma. Jesús pagó con su muerte rescatarnos a nosotros, eso es la interpretación. Y un dato muy curioso, en el año 1972 sufrió un atentado. Allí aparecieron, el domingo de Pentecostés, apareció un geólogo húngaro que reside en Australia, llamado Lasso Thorn. Entonces se puso delante de ella, no había entonces un cristal como hay ahora, y empezó a gritar: Cristo ha resucitado, yo soy Cristo. Rápidamente dio un salto, se puso delante de la imagen e intentaba quitarle la cabeza a base de martillazos. Eso explica algunas imágenes que hemos visto, porque esas imágenes costan y todavía hoy. Empezó contra la nuca y contra el rostro de la Virgen, no pudo decapitarla, la arañó en la nariz, en el ojo, y como no pudo, le dio un golpe al brazo y se rompió. Entonces, al final, el mismo Pablo VI, bajó rápidamente, algunos pedían no restaurarla para que se viera un poco el mal de la humanidad, y Pablo VI dijo: el mal no tiene la última palabra, se restauró. Y también una anécdota curiosa: la Piedad había salido en el año 1964, salió del Vaticano. Juan XXIII ya había fallecido, pero se había comprometido con el gobierno norteamericano por haber ayudado a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, a pacificar el mundo, pues a prestar la Piedad para una exposición universal que hubo en Nueva York. Y allí un fotógrafo, Robert Uppa, se dedicó a hacer miles y miles de fotografías. Esas fotografías sirvieron años después para restaurar la imagen, gracias a eso. Bueno, te voy a dar una mala noticia. Nos quedan mucho que contar, pero mucho, y cosas muy interesantes, y tenemos un minuto, un poco más. Pues nos vamos a la capilla de Gregorio XIII. Nos vamos, una anécdota muy curiosa. Una de las capillas muy curiosas y grandes dentro del Vaticano es la de Gregorio XIII, Papa, en el año 1572. Se le conoce por el calendario gregoriano. El Papa Gregorio fue aquel que hizo coincidir el calendario con el Sol. Resulta que él había creado una comisión internacional de astrónomos, cartógrafos, matemáticos y teólogos para que estudiaran. Y hicieron un informe que le entregaron al Papa. En el bajorrelieve de su tumba aparece grabado el momento en el que esa comisión entrega el informe al Papa. Y mira por dónde teníamos 10 días de desfase respecto al Sol. Entonces, varios consejos, y el Papa decide borrar de un plumazo 10 días del calendario. Eso sucedió la noche del 4 de octubre del 1582, la gente se acostó esa noche y cuando se levantó era el 15 de octubre del año 1582. Jamás existieron en la historia esos días. De esa manera nos ajustamos al calendario. Como anécdota, esa noche murió Santa Teresa de Jesús. Entonces ella no es que estuviera 10 días sin enterrarse, sino que sucedió, la enterraron por ese adelanto del calendario al día siguiente, pero el día 15. Según el autor, ha estudiado también, y el calendario va a haber que adelantarle 6 días, porque también vamos en desfase, no es perfecto, y habrá que adelantarle 6 días, pero dice que no nos preocupemos porque eso va a suceder dentro de 10.000 años. Claro, con lo cual se calcula que no estaremos por aquí. No, se calcula que aquí no estaremos. Bueno, para quien no se sitúe mucho, en la capilla gregoriana está enterrado Juan XXIII. Sí, Juan XXIII es un papa que también destaca aquí mucho porque fue el que nos libró de una tercera guerra mundial, las conversaciones con Kennedy, con Nikita Khrushchev, cuando la crisis de los misiles en Cuba, también un papa que convocó el Concilio Vaticano II, que con su cercanía y su buen humor, pues adelantó a la Iglesia. En esa capilla también aparece un mosaico de la Virgen, la Madonna del Socorro, María Auxiliadora para nosotros los cristianos, que estaba en la primera basílica
Y en el siglo, hasta el siglo XI se recolocó en la primera basílica y luego se trasladó. Y también como anécdota, todos los embajadores ante la Santa Sede, cuando hacen la primera visita protocolaria al Vaticano, van a esa imagen. Hemos dicho que el Papa está enterrado allí. Solamente los papas que son beatos o santos son subidos de las tumbas en el subsuelo, son subidos al Vaticano para que la gente los pueda rezar. Y ahí está Juan XXIII, también cuenta, eso lo dejo para que lo vean, cómo embalsamaron su cuerpo, quién hizo la máscara de cera que lleva encima, todo, muchas anécdotas. Lo dejamos aquí, Antonio, no hay ni un minuto más, tenemos que terminar y como quedan muchas cosas, pues así invitamos a las personas que nos ven pues a que se lean este libro y a que vayan a Roma, que creo que es lo mejor que podemos hacer, ir a Roma. Vamos a, si te parece, a despedir el programa, lo hacemos como siempre, con un texto que elige Antonio. Les invitamos, como digo, ¿no?, de la mano de este libro de Javier Martínez Brocal, que les hemos presentado, El Vaticano como nunca te lo habían contado, pues les invitamos desde aquí a que vayan, si pueden, ¿no?, en cuanto tengan la ocasión. Hay veces que es complicado coger textos, esta vez ha sido fácil, porque es el final del libro, simplemente cuando el autor pues, nos invita a todos a que, como tú decías, viajemos, y yo invito de verdad a que leamos este libro porque es un libro muy curioso, y aunque no podamos bajar de manera rápida al Vaticano, sea en el tiempo, pero merece la pena. Antes de marcharnos, miramos por última vez el obelisco, testigo mudo del martirio de Pedro, de la llegada de Carlomagno, de la peregrinación de Dante, del saqueo de los sarracenos, de los disparos de los mercenarios de Carlos V, del atentado a Juan Pablo II, y ahora también testigo de nuestra visita. Nos marchamos con la certeza de que cualquier explicación sobre este lugar es solo una introducción a su misterio, y que para conocer la basílica no hay más remedio que regresar. No están aquí todas sus historias, la mayoría no las conocemos jamás, porque suceden en lo más profundo del corazón. Es el momento de decir adiós también a Pedro. Me marcho convencido de que el pescador de Galilea, que tiene aquí su tumba y que dedicó su vida a contar lo que había visto y vivido durante sus 3 años con Jesús de Nazaret, no dejará que nos vayamos con las manos vacías.